bon dia a tothom. Vicerector, comencem, presidenta del Consell Social, doctora Catalina Martínez, degana, professors, estudiants, personal d'administració i serveis, amics tots. És un plaer per mi estar aquí avui en aquest acte d'inauguració oficial del curs acadèmic 2015-2016 a la nostra facultat. Sigueu tots molt benvinguts. Enguany comencem un nou curs que ve carregat amb nous reptes i amb il·lusions renovades. M'és grat donar la benvinguda tant als estudiants de primer curs, que avui no n'hi ha pas gaires, als professors i professores i al personal d'administració i servei que s'han incorporat per primer cop a la universitat i a aquesta facultat, així com també als estudiants, aquí n'hi ha una colla més, professors, PAS, personal d'administració i serveis, més veterans. Aquest any, a més d'impartir els 3 estudis de grau que ja coneixeu, la nostra facultat es converteix en líder pel que fa al nombre de dobles titulacions ofertes. Ja en són 5. Aquest any incorporem la doble titulació en Economia i Filosofia. Aquesta nova aposta ha tingut una molt bona acollida en el procés de matrícula i pensem que aportarà un nou perfil específic de cares a la inserció al mercat laboral. I també ens permetrà ampliar el perfil professional d'aquells estudiants que així ho desitgin. Ens felicitem també de la segona edició del màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial. I des d'aquí vull felicitar de manera especial a la doctora Pilar Marquès, la seva directora, per la seva il·lusió i la seva implicació. Implicació que s'ha vist reflectida amb escreix en els resultats obtinguts en la primera edició. El màster ens complementa la nostra oferta docent i assegura el camí de la recerca, que és consubstancial i indissociable en el món universitari. Cada curs, en aquest acte, us he parlat dels nous objectius i dels nous reptes. Aquest any en tindrem i en tindrem d'importants. Ens caldrà assolir-los durant aquest curs. No serà, doncs, diferent d'altres anys. I pensant en ells, de totes maneres, em va venir a la memòria una frase que havia llegit feia poc d'un escriptor que es diu Arthur Ward, i diu: el pessimista es queixa del vent, l'optimista espera que canviï, el realista ajusta les veles. Jo espero i desitjo que entre tots sapiguem ajustar bé les veles en les tasques que ens encomanarem tots plegats aquest any. Espero que puguem compartir-les i col·laborar per tal que puguem arribar bé a port. Soc breu perquè penso que avui l'acte important o central d'aquesta inauguració és la conferència que tindrà lloc tot seguit. Per tant, si em permeteu, presentaré ara a la doctora Catalina Martínez, que ens presentarà la ponència que teniu aquí darrere, Ciència, Innovació i Patents. La doctora Martínez és científica titular a l'Institut de Polítiques i Béns Públics del Consejo Superior de Investigaciones Científiques des de 2006 i n'és vicedirectora des de març de 2015. La seva recerca es centra en l'estudi de polítiques i actors del sistema de ciència, tecnologia i innovació, amb un èmfasi especial als drets de la propietat intel·lectual, als mercats de tecnologia i els vincles entre ciència i indústria. Abans d'incorporar-se al CSIC, va treballar com a economista a Lexicon Limited a Londres i Brussel·les. I després, i durant 6 anys, a l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, a l'OCDE, dins de la Direcció de Ciència, Tecnologia i Indústria a París. Té en el seu haver un gran nombre de publicacions, entre les que destaquen articles en revistes internacionals d'alt factor d'impacte, així com també nombrosos capítols de llibre i contribucions a informes de la mateixa OCDE. Participa regularment com a experta en grups de treball i en comitès d'organismes nacionals i internacionals. Entre ells destaca el Programa per la Fundació Europea de la Ciència, Europa, el Comitè Científic i de Prospectiva de l'Observatoire de Ciències i Tècnics de França i en el Consell de l'Associació Europea en Policy for Intellectual Property. He intentat resumir, tot i així ja veieu que podria seguir parlant i encara em quedaria curta. No queda cap dubte, doncs, de l'enorme vàlua de la ponent que tenim avui. Espero, i cedeixo la paraula sense més dilació, i espero que entre tots puguem gaudir de la seva conferència. Catalina, cuando quieras. En primer lugar, quisiera dar las gracias por la invitación. Muchas gracias.
Es un gran honor para mí participar en el acto inaugural del curso 2015-2016 de la Facultad de Ciencias Econòmiques i Empresarials de la Facultad de Girona. No puedo seguir en catalán, hace mucho tiempo que viví aquí, viví del 92 al 97 en Barcelona, en Bellaterra, al principio y luego en Barcelona, y entiendo el catalán, pero lo tengo bastante oxidado. Entonces, seguiré en castellano. El título de mi presentación es Ciencia, Innovación y Patentes. 3 palabras que definen mi investigación como economista desde hace más de 15 años. Dentro de unos minutos les contaré algunas de las cosas que he aprendido y lo que aún me queda por aprender en este tema tan vasto y tan difícil. Pero ya que ya que bastantes de los aquí presentes son estudiantes y aunque no haya de primer curso, como ha dicho, sí que hay algunos que todavía no han terminado la carrera. Déjenme que empiece por contarles un poco de mi vida y cómo he llegado a hacer la investigación que hago hoy y cómo he ido pasando por todos esos sitios en los que he trabajado después de terminar la carrera. En concreto voy a empezar contando brevemente cómo empecé a interesarme por la economía y por qué, como economista, empecé a estudiar estos temas. Hace muchos años, cuando todavía estaba en el instituto y no sabía si elegir ciencias o letras, ni siquiera podía imaginar que iba a ser economista. Elegí ciencias puras. Fue la primera decisión importante de mi vida y me costó mucho porque, aunque se me daban bien las letras y las ciencias, mis padres son profesores de literatura, pensé que eligiendo ciencias traicionaba mi lado humanista. Y así que un par de años más tarde, cuando tuve que elegir una carrera, mis padres me dijeron: ¿por qué no eliges económicas, que tiene una combinación de ciencias y letras? Y eso hice y no me equivoqué. Por eso yo creo que, aunque la economía no fue para mí un amor a primera vista, he entendido poco a poco cómo la economía me ha podido abrir muchas puertas mentales y físicas y ahora, después de tantos años, creo que estoy contenta con la decisión. Y os cuento todo eso porque estamos en el primer día del curso de económicas y creo que puede ser importante para algunos. Cómo entender, después de muchos años, que esas decisiones eran acertadas. A mí, en realidad, lo que me gustaba era entender cómo funcionaban las cosas, entender el comportamiento de las personas y, sobre todo, aprender lenguas, aprender nuevos idiomas. Siempre he tenido mucha curiosidad por las lenguas, pero sobre todo por aprenderlas en el día a día y viviendo en el país donde se hablan. Y así he aprendido francés, inglés, alemán, intenté aprender italiano, pero era demasiado parecido y no lo conseguí. Siempre respondía en castellano. Y voy a decir una frase en catalán. I fins i tot català, però fa molts anys d'això. Ahora que lo pienso, estas cosas ya indicaban que me podían gustar las ciencias sociales, pero a la edad en la que hay que elegir carrera no me daba cuenta. Durante la carrera, en la Universidad de Murcia, aprendí el alfabeto de la economía, la ley de la oferta y la demanda, y también muchas matemáticas, y estadística, historia económica, contabilidad, macro y microeconomía. Fueron 5 años muy importantes para aprender el lenguaje, las herramientas básicas de la economía. La tercera decisión importante fue cuando me fui de Murcia a Barcelona a hacer el doctorado de Economía en la Universitat Autónoma de Barcelona, en el programa de doctorado IDEA, un programa conjunto entre el Departamento de Fundamentos de Economía de la UAB y el Instituto de Análisis Económico del CSIC. Durante el doctorado aprendí a usar esas herramientas en inglés y con muy buenos profesores, estudiando lo que habían hecho otros antes, intentando replicarlo, hacerlo mejor, pero sobre todo pasé mucho tiempo estudiando matemáticas. También fue importante en esta época conocer en primera persona a muchos de los economistas cuyas obras estudiábamos, economistas brillantes, españoles y extranjeros, que nos dieron clase en el doctorado o vinieron a dar seminarios en la universidad. Algunos muy famosos, recuerdo como Paul Samuelson, que vino, y ya tenía casi 80 años, vino a dar una conferencia, murió en el 2009 a los 94, vino con su mujer, no sé si te acuerdas, Dolores. Otros muy jóvenes, como Steve Levitt, que no sé si conocen el libro Freakonomics. Bueno, él vino justo después de la tesis, porque la Review of Economic Studies organiza cada año el Review of Economic Studies Tour, y es que selecciona a los mejores del job market americano y les da una vuelta por Europa.
Europa, Israel. Y entonces pasaban por Barcelona. Recuerdo que los profesores de Barcelona, como me veían pizpireta, dijeron, ¿por qué no les sacas tú y algunos amigos más, les sacáis de tapas a los del Review of Economic Studies? Y entonces les sacamos por Barcelona y fue, bueno, conocimos a Steve Levitt y a otros que son bastante famosos ahora. Steve Levitt, aparte de famoso, debe ser millonario, porque creo que ha vendido 5 millones de copias del libro Freakonomics, que es... No sé si lo conocen, pero está muy bien escrito, con él con un periodista, y lo que hacen es resumir los artículos que han escrito, artículos científicos publicados en revistas de primera fila, pero sobre temas que no son a primera vista económicos. Por ejemplo, hay colusión entre los luchadores de sumo, porque los criminales, ¿por qué es rentable ser criminal y ser un gángster más que ir a la universidad? Cosas así. Los incentivos. También conocí a economistas en el extranjero, en conferencias internacionales o estancias de investigación. Por ejemplo, el tercer año de doctorado estuve en Toulouse, en Francia. Ahí empecé a estudiar francés y iba a las clases de Jean Tirole, el Premio Nobel de Economía de 2014. Al estudiar microeconomía, aprendí que la teoría de juegos aplicada a la economía podía ser muy útil para entender el comportamiento de las personas y las empresas, y entonces decidí hacer la tesis en organización industrial. Recuerdo lo que sufrí haciendo la tesis, buscando ideas primero y después planteando e intentando resolver modelos matemáticos con los que demostrarlas. Muchas matemáticas, ya lo he repetido varias veces, pero eso fue mi gran shock. No sabía que la economía tenía tantas matemáticas y lo útiles que eran. Entonces pensaba en Nash, matemático y Premio Nobel de Economía en 1994, fallecido precisamente este año, al que puede que conozcan, si no por sus papers, por la película Una mente maravillosa. La tesis doctoral de John Nash tenía menos de 30 páginas. Era la envidia de todos los estudiantes. Pero revolucionó la forma de entender los incentivos de las personas con su equilibrio de Nash. Consiguió explicar de forma sencilla y elegante que cuando tomamos decisiones de forma no cooperativa se alcanzan soluciones estables si tenemos en cuenta cómo afectan nuestras decisiones a los de los demás y viceversa. Durante la tesis apliqué la teoría de juegos a las relaciones entre las empresas y el nivel de competencia del mercado, con juegos de señalización, teoría de juegos aplicada a la economía. Al terminar la tesis tomé otra decisión importante y dejé el mundo académico. Me fui a trabajar a una consultoría en Londres, que también tenía sucursal en Bruselas, sobre defensa de la competencia. Decidí que me apetecía conocer más el mundo real y no buscar trabajo en una universidad bastante lejana, far, far beyond, como en Shrek. Y me fui como una compañera nuestra y amiga que se fue a Australia, precisamente. Dejé el mundo académico y me fui a trabajar a Lexicon Limited. Allí pasé casi 3 años y aprendí mucho, tanto de economía como del mundo real, y siempre con el ritmo vertiginoso de la consultoría. Muy estresante. Pero lo que más me impresionó de esos años fue comprobar lo lejos que estaba el sistema universitario español del anglosajón. Al menos entonces, en cuanto a prioridades. Digo al menos entonces porque hace tiempo que no doy clase ni soy estudiante, pero ya me dirán luego qué piensan. Yo había hecho la carrera en Murcia, el doctorado en inglés en Barcelona y había pasado un año en Francia, pero en ese momento era la única empleada de la consultoría que no tenía un doctorado o un máster en Oxford o Cambridge y además casi la única inglesa, no inglesa. Bueno, mi jefa era italiana, pero era más inglesa que los ingleses. No solo se notaba en el mejor nivel de inglés de mis compañeros, sino en su facilidad desde muy jóvenes para defender sus argumentos en público, de forma oral o escrita, razonadamente y apoyándose en la literatura económica. Y esto era así, yo creo, porque la base del sistema universitario inglés es el pensamiento crítico y el debate, mientras que la del sistema español era entonces fundamentalmente adquirir conocimientos. No creo que ambos sistemas sean incompatibles, es más bien una cuestión de prioridades, pero me di cuenta entonces que me hubiera venido muy bien tener más formación en pensamiento crítico desde muy joven. A los que están empezando,
Animo entonces a que aprendan a debatir y a defender argumentos científicos por sí mismos lo antes posible, durante la carrera que el curso empieza hoy. Pero bueno, volvamos al recuento de mi trayectoria profesional, porque ya estamos a punto de llegar al momento en el que realmente empecé a interesarme por la economía de la ciencia y la innovación. Esto ocurrió en el año 2000, cuando de Bruselas, la sucursal de Lexecon, donde conocí a Nicolás, me fui a trabajar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en París. ¿Cómo llegué a la OCDE? A finales de 1999 vi un anuncio. Supongo que sería en Internet en blanco y negro, pero yo creo que fue en Internet. El anuncio decía que se abría la convocatoria para el programa de jóvenes profesionales de la OCDE, un programa muy competitivo que daba la oportunidad a jóvenes de empezar una carrera profesional en un organismo internacional en París como la OCDE. Me gustaban tanto lo de París como lo de organismo internacional como lo de carrera. Y además decían que se premiaba si tenías un doctorado, pero no era suficiente, o sea, no era necesario, perdón. Idiomas, y ya tenía estos 3 idiomas, y si eras mujer, lo siento por los hombres, si eras mujer y española, porque hay pocos españoles, pues también podía que tuvieras más posibilidades. Envié mi currículum, hice un examen, pasé todo el día de entrevistas y lo conseguí. Me fui con mucha pena de Bruselas, pero no esperaba la pena con la que me iba a ir de París, porque fueron 6 años maravillosos. Y allí conocí a mi marido, además. Irme a París fue otra decisión importante. Unos años en los que trabajé en la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria, aunque el año pasado lo cambiaron a Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que ya indica la importancia de la innovación en todas las políticas. Trabajé en muchos proyectos diferentes con colegas de nacionalidades, de muchas nacionalidades, coreanos, japoneses, franceses, canadienses, americanos, ingleses. Me hice amigos de todas esas nacionalidades y es algo que echo mucho de menos, un ambiente tan cosmopolita. Pero todos estos cambios que mirando atrás, la verdad es que parece que tienen cierta coherencia, aunque cuando los fui tomando las decisiones no sabía que iban a tener una coherencia al final, me han conducido a donde estoy ahora, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hace 9 años, en 2006, volví a la vida académica y a España. Desde entonces soy científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC en Madrid, donde economistas, politólogos e investigadores de otras disciplinas investigamos en temas relevantes para las políticas públicas en muchos ámbitos, desde ciencia e innovación, que es mi tema, hasta medio ambiente, políticas sociales, políticas electorales. Somos, se podría decir, bueno, somos multidisciplinares y un grupo de gente donde nuestro interés son las políticas y los bienes públicos. El nombre que encontramos para el instituto que se creó en realidad en el 2007. Entonces, mi interés por saber cómo funcionan las cosas, por los diccionarios, por las enciclopedias, los manuales de instrucciones, se traduce hoy en proyectos de investigación con los que trato de entender cómo afectan las políticas y las condiciones económicas de un país a su desarrollo económico. El objetivo de mi investigación es encontrar las condiciones más favorables para que la inversión en investigación, pública o privada, dé lugar a resultados que a corto o largo plazo lleguen al mercado, que se conviertan en innovaciones, y estudiar el papel que las patentes desempeñan en todo ese proceso. Cada vez oímos hablar más de patentes en estudios económicos o incluso en la prensa, en la televisión. Las patentes están en el día a día. Se usan como un indicador del nivel de innovación de los países, de la capacidad de transferencia de conocimiento de las universidades o de los avances tecnológicos de las empresas innovadoras. Ese es el lado positivo de las patentes. Pero también oímos hablar de las patentes como armas estratégicas de empresas que luchan por su supremacía en los juzgados, más que en el mercado, como en la guerra de patentes entre Apple y Samsung, por dominar el mercado de los teléfonos móviles, los smartphones, o como la causa de que algunos medicamentos sean excesivamente caros y no sean asequibles a los más necesitados o en países en vías de desarrollo. Ese es el lado negativo de las patentes. ¿Pero qué es exactamente una patente? Esto. Esta es la primera página de una patente
solicitada por la Universitat de Girona. y no es la única, hay más. Simplemente he ido a la base de datos accesible online gratis, como todas las bases de datos de patentes, y he buscado solicitante Universitat de Girona. Y esta es, a ver, el título, Bioelectrochemical Water Treatment and Apparatus. Bueno, no hace falta entender las cosas técnicas de las patentes para estudiarlas, menos mal. Para mí esto sería un punto en una base de datos para tratarlo estadísticamente, donde utilizaría la información que hemos visto en esa primera página, codificada para su análisis estadístico. Pero, ¿qué es una patente? Voy a hacer, soy un híbrido en muchos sentidos y muchas de las cosas que estudio necesitan también conocer muy bien el sistema legal. Entonces voy a empezar dando un poco de información que ya puede que conozcan muchos de ustedes y si no, si no lo conocen espero que sea útil, explicando qué es una patente. Una patente es un título jurídico que concede a su propietario el derecho exclusivo de uso de una invención novedosa e inventiva en un territorio determinado y por un periodo limitado de tiempo. ¿Qué se necesita para obtener una patente? Que haya, en teoría, una inversión en investigación y desarrollo previa, que haya una invención, que haya un inventor, un solicitante, un agente, un abogado de propiedad industrial, que se haga una solicitud en una oficina de patentes, que esa solicitud sea aceptada por los examinadores de las oficinas de patentes, que la invención no esté en la lista negra según la ley de patentes europea, que es la misma que en España, la lista negra que dice que no son invenciones ni las ideas, ni las teorías científicas, ni los descubrimientos de algo ya existente en la naturaleza, ni los métodos matemáticos, ni las reglas de juego, ni las obras literarias o artísticas, ni los métodos de tratamiento médico o jurídico, ni el software. Entonces, lo último puede que les sorprenda. ¿Cómo que el software no se puede patentar? Pues hay un debate desde hace 20 años sobre si realmente se patenta o no se patenta, aunque en Europa la ley diga que no se debe patentar. La ley, la Convención Europea de Patentes, lo que dice es que el software no se puede patentar en Europa as such, como tal. Entonces, los abogados, este abogado o agente de propiedad industrial que ayuda al solicitante a pedir la protección en la oficina de patentes, pues escribirá la patente de tal forma que diga: esto no es una patente de software, es una patente de un apparatus, antes era, o de un method to be implemented in an apparatus, donde lo que importa es el apparatus, y el apparatus es un ordenador, y el método es el software. Entonces hay triquiñuelas para conseguir que se patente el software, pero en teoría no se puede as such. Y esto es diferente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se puede patentar, no hay, es un sistema basado en la jurisprudencia, no en las leyes, como el sistema europeo, no tanto en las leyes, lo que significa que es cambiante la naturaleza de lo que se puede patentar y lo que no, porque depende de las decisiones de los tribunales de Estados Unidos. Y estas decisiones pues están influenciadas también por la política. Entonces, en los años 80 fue muy permisiva, se podía patentar una frase que se hizo famosa que se había sido tomada de una decisión: anything under the sun made by man. Cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre se podía patentar. Era lo que decían siempre para describir el sistema de patentes en Estados Unidos. El software o los business methods, los métodos de negocio, por ejemplo, se podían patentar en Estados Unidos, mientras que en Europa quien quería patentarlo entraba en un proceso legal muy largo. Por ejemplo, Amazon tenía el sistema One Click. El ordenador grababa tus datos y la próxima vez que ibas a comprar en Amazon decías: clic, soy yo, quiero comprar, soy la misma persona que antes. El sistema de Amazon, One Click, lo patentó Amazon.
Y en Estados Unidos pudo, no era nada revolucionario ni para los informáticos ni para nadie, era simplemente aplicar algo muy sencillo en software a una nueva área, que es el área de comercio por Internet. Entonces, esta lista negra de lo que no se considera una invención en Europa no es la misma en otras jurisdicciones y me he adentrado un poco más en el tema porque veía interés. Pero también, una vez pasada esta lista negra, hay que demostrar que la invención es patentable y los examinadores de las oficinas de patentes tienen que estar de acuerdo. Y para ello se necesitan 3 requisitos. Que sea novedoso, para eso tienen que mirar todas las bases de datos de publicaciones, de patentes anteriores del mundo y ver que nadie ha hecho una invención parecida, que nadie la ha comunicado, porque si la ha hecho pero la ha guardado en secreto, no hay nada que hacer, los examinadores no lo van a saber. Que es nueva, que es inventiva, quiere decir que no es obvia, tiene que ser algo no totalmente obvio para alguien experto en la materia, no para nosotros, sino si es en química, para un químico, si es en ingeniería, para un ingeniero, y tiene que tener aplicación industrial. Todo este proceso puede llegar a ser muy caro, sobre todo si el solicitante quiere proteger su invención en más de un país, porque ¿de qué sirve proteger la invención en España solamente, por ejemplo, solicitar la invención en la Oficina de Patentes de España si tu producto es tan bueno que lo quieres vender también en Francia o en Australia o en Canadá? Pues si tus expectativas de poder vender el producto o usarlo en fábricas tuyas en otros países es grande porque piensas que es una invención que merece la pena, lo normal es que te gastes mucho dinero, decenas de miles de euros al principio y luego bastante más, para mantenerlo en el máximo número de países posible. El solicitante, además, no es solamente coste financiero, es coste de tiempo. El solicitante puede esperar varios años hasta que le concedan la patente, 4 o 5 años en media, pero puede llegar hasta muchísimos más, dependiendo de la complejidad de la invención. Gastar decenas de miles de euros solamente para obtener la patente y, una vez concedida, seguir pagando las tasas para mantenerla viva, tasas de mantenimiento, si no se caduca, hasta un máximo de 20 años desde la solicitud. Pero incluso haciendo todo esto, una patente no es más que un documento sin valor, es un papel, hasta que no se decida lo contrario. La patente simplemente concede a su propietario el derecho a excluir a terceros del uso, fabricación o venta de la invención. Es decir, le da derecho a demandar a los que usen su invención sin permiso, sin haber firmado un contrato de licencia antes con él, pero lo que ocurra después depende del juez, que decida si hay infracción o no. Siento entrar en tantos detalles, pero como oímos hablar mucho de patentes, parece que una patente es como una marca, por ejemplo, que una marca la solicitas y es muy fácil conseguirla. No, una patente es algo muy laborioso. Primero hay que hacer la inversión y desarrollo y luego hay que pasar todos esos obstáculos. Para tener un sistema de patentes que funcione, tanto a la hora de la concesión de los títulos como a la hora de hacer que se cumplan, es necesario que haya solicitudes y exámenes de calidad, procesos y resultados transparentes, sistema judicial experto para que el juez pueda dilucidar entre lo que es una copia o lo que es simplemente una invención independiente. Y volviendo a la economía, que esto era la parte más legal, ¿por qué las patentes se han introducido? ¿Cuál es el argumento económico para introducir las patentes en nuestro mundo y que tengan tanta importancia hoy? Pues el argumento más extendido a favor de las patentes, tal y como aparece, tal y como lo justificamos hoy, data de hace un montón de años, de Arrow, Nordhaus, y es bien conocido. Innovar es producir conocimiento y el conocimiento es un bien público. Entonces, el consumo de conocimiento, como no necesita recursos adicionales a los invertidos inicialmente en su producción, por su característica de no rivalidad, y como no se puede excluir a otros de usarlo por su característica como bien público de no excluyente, hay que dar un incentivo al innovador para que invierta en investigación y desarrollo al principio y en todos esos costes adicionales
relacionados con la protección para que pueda obtener una renta de monopolio o de cuasi monopolio, una renta oligopolística después y pueda recuperar el coste invertido en la investigación y desarrollo. El fallo de mercado que genera el que el conocimiento sea un bien público se pretende solucionar con las patentes, ya que son mecanismos de incentivo ex ante que conceden al inventor este derecho exclusivo en el mercado. Sin embargo, tienen su lado negativo. Esta exclusividad en el mercado provoca una distorsión monopolística, permite al propietario de la patente poder poner un precio más alto, entonces no todos los consumidores que lo quieren pueden permitírselo, y además puede que bloqueen el avance científico y tecnológico si la protección, la exclusividad se hace sobre conocimiento que es necesario para poder seguir mejorando las técnicas. ¿Son las patentes entonces la mejor forma de corregir este fallo de mercado derivado de que la innovación es un bien público? Pues hay muchas voces críticas. Muchos críticos piensan que es peor el remedio que la enfermedad. Incluso hay un libro muy famoso en el mundito que se llama Contra el monopolio intelectual, de 2002, de Baldwin y Levin, que simplemente dicen que hay que acabar con las patentes. Y luego conocemos que desde hace 15 años o así ha habido un movimiento muy fuerte del open source, commons, y hay alternativas. Pero las patentes siguen y siguen cada vez más fuertes y cada vez hay más patentes en el mundo. La conclusión de la literatura económica, sobre todo la teoría económica, la conclusión que podemos extraer es que las patentes en realidad no deberían ser necesarias cuando la imitación es tan costosa como la invención en sí misma. Porque si las patentes son para protegerse contra la imitación, y la imitación es muy difícil porque el know-how que tiene el inventor nadie lo puede adquirir sin haber sido el inventor, pues ¿para qué necesitamos las patentes? Ya se protegen por sí mismas. O cuando las empresas disponen de medios económicos y técnicos suficientes para proteger sus invenciones sin protección legal. Por ejemplo, cuando son los primeros en llegar al mercado, la ventaja competitiva que les da llegar los primeros al mercado, o en Apple el diseño más atractivo que hace que la gente prefiera Apple a Samsung. En esos casos las patentes pueden convertirse simplemente en una fuente de distorsión del mercado, facilitando comportamientos estratégicos. Pero, pese a estas desventajas de las patentes, hay un lado positivo, que es que una patente es una especie, se dice en algunas teorías, que es un contrato social entre el inventor y la sociedad, porque para obtener la protección tiene que describirla de tal manera que alguien la pueda replicar, pero no tenga derecho a hacerlo si no le da permiso o hasta pasados 20 años. Los documentos de patentes, entonces, en esa primera página solo mostraba los datos administrativos, pero después puede haber hasta cientos de páginas donde describen exactamente en lo que consiste la invención. Y si no se hubiera patentado, todo eso podía haber quedado secreto. Los documentos de patentes son, por tanto, una fuente de información insuperable para que cualquier empresa o inventor potencial conozca el estado de la técnica en cualquier campo tecnológico, porque además las patentes se pueden obtener en cualquier campo de la tecnología. Entonces, más que ser tan radicales como Baldwin y Levin y otros que quieren abolir el sistema de patentes, muchos economistas abogan por reformar el sistema de patentes para que sean diseñadas como mecanismos de incentivos, con objetivos de políticas públicas como la promoción de la innovación, el progreso científico, la transferencia y difusión tecnológica y el bienestar social. Pero hasta hace poco los economistas no tenían ni voz ni voto en este tema. Las patentes eran el dominio de los abogados y de las oficinas de patentes, que con todo ese dinero que ganaban pues eran cada vez más ricas, más ricas.
Los jueces, las oficinas de patentes y los legisladores ni conocían ni tenían en cuenta las conclusiones de estos estudios económicos teóricos que los economistas hacían, y empíricos, pero sobre todo eran teóricos al principio, hacían desde hace años. Podía ser porque los economistas no eran capaces de traducir a un lenguaje más accesible a los abogados o a los políticos, porque no eran capaces de traducir sus conclusiones. Pero la situación comenzó a cambiar hace 10 años. Y se empezó a notar en que las oficinas de patentes más importantes del mundo empezaron a crear la unidad del economista jefe. En la Oficina Europea de Patentes se creó en el 2004, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el 2009 y en la Oficina de Patentes y Marcas Americana en 2010. Y quién sabe, a lo mejor alguno de ustedes va a ser economista jefe dentro de unos años de alguna oficina de patentes. Cada vez hay más oficinas de patentes que crean su unidad de economista jefe con el objetivo principal de entender la investigación que se hace, que se lo traduzcan a los profesionales de las patentes, estos economistas jefes y su equipo, y promover estudios empíricos guiados por las preguntas que les preocupan a ellos. Mucha econometría, cada vez más estadística y econometría, pero bien hecha. No solamente... quiero decir, cada vez saben más distinguir, ya entienden lo que es la endogeneidad, por ejemplo, quieren tener estudios econométricos lo más rigurosos posibles. A la cabeza de estos nuevos departamentos pusieron a economistas que habían hecho propuestas para reformar los sistemas de patentes y defendían la necesidad de conocer bien el sistema para poder diagnosticar sus fallos más importantes y recomendar cambios. Una de sus prioridades fue promover estos estudios empíricos y, a ver, ¿dónde estamos? Me he pasado un poco. Las preguntas de investigación de las agendas de estos economistas jefes de las oficinas europeas, de las oficinas de patentes del mundo, es entender el impacto de las patentes en el crecimiento económico, la creación de nuevas empresas y el empleo, la relación entre patentes y competencia en los mercados. Un tema que preocupa muchísimo es el papel de las patentes esenciales en los estándares de telecomunicaciones. Por ejemplo, cuando las empresas de telecomunicación se tienen que poner de acuerdo para lanzar un nuevo estándar de telefonía móvil, pues tienen que mirar quién tiene patentes que pueden bloquear que se adopte un estándar u otro. Y lo que hacen es, para evitar que un fabricante de móviles en España, que hay uno muy bueno, Q2 creo que se llama, o en China o donde sea, para evitar que tenga que ir llamando puerta a puerta a todos los que tienen alguna patente que puede afectar algo que está incluido en el estándar, lo que hacen es que se juntan, ponen todas las patentes en un pool y pasan un proceso de negociación bastante largo antes de decidir qué patentes son esenciales para el funcionamiento del estándar y qué no, y cuáles no. Entonces, este fabricante de móviles chino o español irá al pool y le darán un paquete con, por tanto, aquí tienes derecho a utilizar todas estas invenciones en tu móvil. Si no, bueno, una cosa importante es que no sé cuántas patentes intervienen en la fabricación de un móvil, pero creo que son miles, porque cada componente puede estar relacionado con una invención y, bueno, es una jauría de patentes y de propietarios de esas patentes que intentan mantener su monopolio en esta parte, partes pequeñas, que sin ella no puede funcionar el móvil. Entonces, hay mucha investigación, hay muchas empresas de consultoría, de defensa de la competencia, que están trabajando junto con investigadores, economistas de prestigio en estos temas, patentes esenciales en telecomunicaciones y estándar. En el punto anterior, todos los gobiernos del mundo, supongo que están interesados en conocer los factores que afectan el crecimiento económico y la creación de nuevas empresas y el empleo. Y en los países en vías de desarrollo ven que tienen pocas patentes normalmente, quieren saber si las patentes pueden ayudarles.
el tercer punto, el papel de las patentes en los mercados de tecnología, porque otra conclusión de los estudios teóricos desde hace años de economía es que aunque las patentes den lugar a distorsiones del mercado y tengan ineficiencias, todo esto se puede arreglar si existe un mercado de tecnología fluido en el que el propietario, que a lo mejor no es el más adecuado, el que tiene los activos más apropiados para poner en el mercado la invención, se lo licencia a otro que sí lo tiene. Entonces, el funcionamiento de los mercados de tecnología y entender cómo se puede promover su funcionamiento es otro tema importante. Y por último, la transferencia de tecnología en el sector público de investigación y la industria. No sé qué, no tengo reloj. ¿Me pueden...? Sí, 10 minutos para... Vale, gracias. Pues... bueno, esto es una anécdota, más que no tendría ni que pasar un minuto, pero es para que vean que todos estos temas han dado lugar a mucha literatura económica. Aunque este no sería el recuento más preciso, simplemente he ido a la base de datos de publicaciones científicas Scopus, diciendo en ciencias sociales cuántos artículos han sido publicados con la palabra patent en el título. Y la verdad es que es un crecimiento exponencial. Son unos 200 papers al año y si digo economía en el título del journal son unos 20 o 30 al año. Por tanto, ni en 10 minutos ni en un año me daría tiempo y además tendría que estudiar un poco más para poder explicarlos todos. Pero voy a concentrarme en este proyecto que ha intentado responder a la última pregunta, la de la relación de la ciencia, y es el título de la presentación también, Ciencia, Innovación y Patentes, el papel de las patentes para promover la transferencia de conocimiento entre el sector público de investigación y el sector industrial. Encontrar el mejor modelo de transferencia entre la ciencia y la industria es una cuestión importante en las políticas de ciencia y tecnología. Desde hace ya casi 30 años, muchos países han adoptado medidas para fomentar el uso de las patentes, proteger los resultados de la investigación académica y propiciar esta transferencia. Una de las manifestaciones más claras ha sido la creación de oficinas de transferencia de tecnología en todas las universidades, casi todas las universidades del mundo o de los países desarrollados, daba igual el tamaño de la universidad. Este tipo de iniciativas tuvo mucho que ver, para este tipo de iniciativas tuvo mucho que ver un cambio legal de 1980 en Estados Unidos, la Bayh-Dole Act, la ley Bayh-Dole, que permitió patentar los resultados de investigación financiados con fondos públicos federales en universidades americanas y luego que las universidades concedieran licencias a las empresas de estas patentes. Entonces, el modelo de transferencia de conocimiento americano se basaba en una universidad fuerte, con una oficina de transferencia llena de profesionales que muchas veces venían del sector privado, protegía la invención de sus investigadores y luego, con la patente en su nombre, como esa de la Universidad de Girona, iba a las empresas que tienen un tejido industrial hambriento de invenciones académicas, le concedía la licencia. Y en las estadísticas aparecía muy claramente tantas patentes de universidades americanas, creciente, tantas licencias, creciente, millones y millones de dólares, y en Europa veíamos no hay patentes, los investigadores del sector público publican, pero no patentan. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione como Estados Unidos? Pues vamos a hacer lo mismo que ellos. Vamos a decir a las universidades que tienen que patentar todo lo que hagan, lo que sea patentable, que hagan los investigadores de sus centros y luego vamos a conceder licencias a las empresas. Pero fallaban varias cosas en esa imitación. Primero,
bueno, algo muy importante, la flexibilidad institucional y la autonomía financiera de las universidades no estaba a la par que las americanas, ni mucho menos. La profesionalidad de las oficinas de transferencia de tecnología tampoco, porque a veces eran administrativos que estaban en otro sitio y ponían ahí, no tenían experiencia en el mundo empresarial, no podían hablar de igual a igual en negociaciones de contratos muy importantes. Pero tampoco había al otro lado de la mesa empresas hambrientas por conseguir las invenciones académicas. Entonces fallaban varias partes de esta ambición de imitar el modelo americano, pero daba igual. Los políticos a diferentes niveles de la ciencia y la tecnología o de las universidades se impulsaron que lo importante era aumentar el número de patentes y las licencias. Entonces, ¿qué buscaba este proyecto, este programa de investigación europeo en el que nos juntamos investigadores de varios países para intentar abrir la caja negra de las patentes? Pues empezó a principios en el 2006, 2004, 2006, algunos investigadores, los italianos sobre todo, fueron muy activos, que el coordinador de este programa es un italiano que está en Francia, Francesco Lisoni, empezaron a mirar no solamente, como en esa patente, Universitat de Girona entre los solicitantes, sino empezaron a mirar los nombres de los inventores. Entonces dijeron, pues Universitat de Girona tiene 4 patentes, o 50, o 4.000, pero ¿cuántas patentes tiene este investigador de la Universitat de Girona, que es tan puntero en su tema? ¿Cuántas tiene él como inventor, pero con solicitante Bayer, por ejemplo, o IBM, o Repsol? Vamos a olvidarnos de los solicitantes y vamos a mirar simplemente el campo de los inventores. Entonces, con muestras de patentes, o sea, conjuntos de patentes, al principio pequeños, al principio mirando a mano y cada vez con técnicas más complejas y colaborando con informáticos y haciendo algoritmos y leyendo literatura de informática bastante compleja, de string matching. Pues poco a poco hemos conseguido en algunos países cruzar estas bases de datos de inventores, de patentes, con bases de datos de listas de profesores, listas de empleados del CSIC, y hemos conseguido llegar a gráficos como este. Este es un poco antiguo, es el gráfico más famoso de este campo, de los inventores académicos, donde vemos lo importante para el argumento que estoy intentando explicar es la parte naranja de las columnas. La parte naranja es el porcentaje de las patentes con inventores a profesores universitarios, pero que no son propiedad de universidades, que son propiedad de empresas. Entonces, la columna más a la derecha es Estados Unidos, donde se ve que es muy poco eso, porque su modelo, como he dicho antes, es patentar y licenciar. El 24% nada más de las patentes inventadas en el sector académico americano es propiedad de empresas. La mayoría son propiedad de las instituciones, de las universidades. En cambio, en Europa, en estos países donde se empezó a mirar este tema, es siempre más del 60, más del 70% de las patentes ya directamente desde el laboratorio son propiedad de las empresas. Y cuando yo empecé en el 2009 a trabajar con estos investigadores de otros países, me dijeron, en España a lo mejor es diferente, en España a lo mejor... Y yo dije, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? No me lo creo. Y entonces, después de mucho tiempo, conseguí un gráfico parecido con las líneas naranjas para España. Ahora, ya que he puesto el gráfico, vamos a ver el gráfico, pero ahora les explico que no ha sido nada fácil. He marcado con un círculo rojo la parte que importa, porque lo demás es por áreas, por campos tecnológicos. Pero agregado, igual que la gráfica anterior para otros países, vemos que también es mayor del 50% en España el número de patentes con inventores
académicos, en este caso son no solamente profesores de universidad, sino también científicos del CSIC y de otros OPIs y de otros centros de investigación, también es propiedad de empresas. O sea, también en España, desde el laboratorio, que es bastante gráfico, ya se sabe que el resultado de la investigación no va a ser propiedad de la universidad, va a ser propiedad de la empresa que lo ha financiado. A ver, perdón. Vale, no, para atrás. Bueno, da igual. Pues, ya es la hora. Sí, ya falta. Bueno. ¿Cuál es esta gráfica, que era bastante espectacular? Es necesario poner un poco de caveats, de precauciones detrás. Como he dicho, para mí fue bastante difícil replicar lo que otros investigadores habían hecho en otros países. ¿Por qué? Porque yo no tenía la lista de profesores, el censo de profesores de universidad de España, aunque la pedí, pero nunca me la dieron. Entonces lo que hice fue un plan B, que al final es más interesante, yo pienso, pero hay que tenerlo en cuenta al mirar mi gráfica. Lo que hice fue ir a Scopus, a la base de publicaciones científicas, y miré todos los nombres de autores científicos españoles. Y esa gráfica lo que muestra es autores inventores. Son todos los autores de artículos científicos con afiliación en una universidad, un centro público, un OPI, sector público de investigación, los he cruzado con los inventores de patentes europeas. Entonces, no son inventores profesores permanentes, catedráticos, son inventores autores. Significa que también hay estudiantes de doctorado y que hay movilidad, pero incluso para pequeñas muestras, por ejemplo para el CSIC, que sí que tenía los datos de los empleados, esta relación se mantiene, es más del 50% o el 50%. De todas formas, en España se pensaba que era cero, que ninguna empresa tenía, que las estadísticas de patentes de las universidades eran las únicas que servían. Pues esto muestra que no, y no es que haya que cambiar el modelo, es que este modelo puede que sea el que funcione, puede que las empresas inviertan en grandes contratos de investigación dando dinero a las universidades solamente si pueden tener ese resultado de la patente a su nombre. O sea, ahora lo que viene es el trabajo de verdad de investigación, lo otro ha sido mucho trabajo informático, 4 años y un paper en Scientometrics que es bastante rollo de leer, que lo he escrito pero era necesario escribirlo porque había que describir la metodología y el algoritmo y todo. Entonces, ahora es donde viene lo interesante, entender los incentivos y los factores que afectan a la transferencia de tecnología, el modelo de transferencia, que no tiene por qué ser el modelo de patente-licencia, puede ser copropiedad, aunque la copropiedad entre una empresa y una universidad genera otros problemas como los costes de transacción. Ahí estoy y bueno, y están saliendo cosas muy interesantes y ya está. Lo que voy a cerrar ya, lo único que quería transmitir con esta presentación o esta charla es que es importante ser curioso, que hay que entender bien lo que hay detrás de los datos, tanto las leyes como la informática, cómo se ha generado una base de datos, todo. La teoría económica, que estudiar económicas ahora a mí me ha parecido una decisión muy buena y espero que los que la han elegido también estén contentos dentro de un montón de años, como me ha pasado a mí. Ya está, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Catalina, porque creo que querías contarnos muchísimas cosas más. No, Yo deseo que los estudiantes que hoy nos acompañan pues realmente hayan disfrutado con la conferencia y sobre todo hayan podido ver un poco así en amplitud qué significa ser economista y los retos que pueden llegar a plantearse. Y que vean que también todo el aparato matemático es importante también está bien.
¿verdad? Muchas gracias. Vamos a seguir pues con... Anem a seguir amb la sessió d'inauguració. Moltes gràcies, vicerector. Perdoneu. Degana, coordinadors, membres del PAS, professors, doctora Catalina Martínez, alumnes. Avui et diu que de primer no n'hi ha, és una llàstima. Encara que el tema no seria pels de primer, però és molt interessant. Jo fa dies que vinc dient que aquest any és un any excepcional, no sols per les dates. Fixeu-vos que estem ja fa 15 dies que els alumnes corren per la facultat i comencem l'inici de curs. Un curs que segurament serà per recordar per tots, pels de primer, encara que no siguin aquí, perquè és el primer any d'entrada a la universitat, pels que acaben aquest any, perquè és l'any que es graduaran, i per tots els altres i per nosaltres, perquè és un any excepcional per l'entorn. Tanmateix, no serà un curs fàcil encara que econòmicament ens diguin que les coses van millor. Serà un curs difícil pels gestors, per l'equip de govern, com s'ha vist, perquè hauran de fer tota classe de malabarismes per tenir més cursos, més serveis, més graus, més màsters, més dobles graduacions, amb la mateixa qualitat, amb més alumnes en moltes ocasions i amb els mateixos recursos. O sigui, complicat. I a més, els gestors tenen a darrere un consell social que, exercint la seva responsabilitat, exigeix més que mai eficiència i transparència en totes les gestions i, sobretot, excel·lència. Difícil per personal docent i investigador, perquè suposarà, evidentment, més hores de servei, més dedicació, sense cap compensació econòmica. Excepció sembla, per alguns becaris, que el nostre rector ha intentat fer un arreglet. Vostès són l'exemple de l'esforç que fa aquestes universitats, les universitats catalanes, les nostres universitats, per estar al dia, per ser cada vegada millor, per tenir una bona docència i una bona recerca. També és difícil per personal d'administració i serveis, que com tot empleat públic ha vist reduïda les seves retribucions aquests anys, augmentant en moltes ocasions el seu horari i que continuen treballant sempre amb dedicació i amb abnegació. I per vostès, els alumnes, que han llegit el grau, tant d'econòmiques com d'empresarials, perquè són, sense cap mena de dubte, peces angulars de la nostra societat, ara i en el futur. Alguns dirien que està massa. Estem cansats de sentir a dir que el primer poder actual no és el polític, sinó és l'econòmic i, per tant, l'empresarial, i que això fins i tot és dolent. Escolti'm, no els hi facin cas, Ha estat així fa 4.000 anys. O per què es pensen vostès que els pobles es llançaven a una conquesta en nom de la Església i de la religió, no, de la pàtria, no. Dos motius. Econòmics, escassesa de recursos, de matèries primes, hambrunes, en molts casos Europa ha estat sotmès a hambrunes en més d'una ocasió, degut a llargues sequeres i a canvis climàtics que també n'hi ha hagut en aquests últims 2.000 anys. Si no, doni una volta a la història. Cada vegada que hi ha hagut una cosa d'aquestes, els pobles s'han llançat a la conquesta, han llançat a la guerra. Imagini si és important l'economia. Ha sigut sempre el mateix. En definitiva, els motius econòmics. També han lluitat per estendre i buscar nous mercats, motius empresarials. Els dos motius que mouen el món, l'economia i les empreses. No ara, sempre. Per tant, escolti'm, continuïn, perquè aquest és un bon element a tenir en compte en la nostra societat. Però avui no estem aquí per parlar d'aquest tema i vostès encara no els deu preocupar. De moment, els que estudien, els estudiants, doncs estudieu, sigueu solidaris. En especial al més a prop, perquè ser solidaris amb 4.000 quilòmetres és facilíssim. Amb el veí de l'escala o amb el company de curs és més complicat. No siguin solidaris també amb el seu company de curs i amb el veí de l'escala. I no oblidin de divertir-se, perquè és una de les bones èpoques de la seva vida. A ser possible deixant dormir els veïns. La conferenciant avui ha estat la titular del Consejo, com s'ha dit, d'Investigacions Científiques, del CSIC, la doctora Catalina Martínez. I la conferència Ciència, Innovació i Patents. Es podia haver parlat d'aquest mateix tema a qualsevol dels llocs d'aquesta universitat, a qualsevol de les àrees, tant de ciències, d'humanitats com de tecnologia. Però han vist perfectament que tenim un problema. I Catalunya és paradigmàtic amb això. Tenim una alta producció científica, de les més altes de l'Estat, i tanmateix tenim, la nostra producció científica està a l'altura de la francesa, inclús més alta que la francesa, a l'altura més o menys de la mitja dels països nòrdics, i tenim alguna cosa que falla. Tenim poques patents, jo crec que ha quedat claríssim. El hàndicap del nostre país és la diferència entre quan tenim un rànquing de producció científica i quan tenim un rànquing de patents. Aquest problema sí és cert, es va intentar solucionar a l'oficina de transferència de coneixement, o sigui, l'oficina de transferència de les universitats, però els legisladors ho vam fer molt malament, no sabéssim per res. És veritat, en vez de ser oficines de transferència, són oficines que es dediquen a posar segells, papers, coses,
les vam fer funcionalitzar i no tinc res en contra dels funcionaris, a més de posar-hi professionals de la transferència. I aquest és un problema. Ens vam equivocar a l'hora de fer-los i de moment hem intentat solucionar-los de 1000 maneres i no ho hem aconseguit. La veritat és que això donaria per molt, perquè jo el trobo tan interessant i m'hi he trobat tantes vegades amb temes com aquest que podríem estar parlant la pròxima hora i no és el moment. Només dir que les universitats, a més d'això, han de ser reserves de coneixement i de la llibertat de pensament. Un lloc on els valors humans no estiguin somesos a cap mesa de pressió, ni lligam, ni polític ni religiós, com ho han estat al llarg dels últims segles. I també un lloc on s'hagi desenvolupat tot el pensament humà, que moltes vegades no ha sigut gràcies a, sinó a pesar de, però que continua sent el mateix. Però ara la societat ens exigeix més que mai que siguem un motor de canvi econòmic, social i de progrés, un rol que no volem ni podem defugir. Per això ha estat tan interessant la seva conferència, doctor Martínez. I aquest problema no sols és nostre, el del professorat, el del rectorat, el del personal d'administració de serveis, també és seu, a partir d'ara. Vostès, els universitaris, aquest curs faran un primer pas per arribar-hi. Espero que hi arribem tots junts. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta, ara sí. I per finalitzar aquest acte té la paraula el vicerrector d'Economia i Infraestructures, el senyor Ricard Rigall. Molt bé, gràcies. Degana, presidenta del Consell Social, senyora Catalina Martínez, estudiants, personal d'Administració i Serveis, professorat, amigues i amics. És un honor participar en aquest acte d'inauguració de curs en representació del rector de la Universitat de Girona i, a més, de manera especial, en una cerimònia que es du a terme a la meva facultat. Fa 2 dies, a l'acte d'inauguració del curs de la Universitat de Girona, el doctor Xavier Antic, que va pronunciar la lliçó inaugural, deia, tot parlant de la recerca, que la recerca no pot ser vista com una acció individual, sinó de col·laboració, que havíem de parlar d'espais de diàleg, d'intersecció, l'encontre acumula i multiplica el cabal, deia. Em penso que aquesta reflexió és també ampliable a les altres funcions de la universitat, de la docència en concret, que no es fonamenta sinó en una recerca de qualitat. L'afany de col·laboració i no de competició entre nosaltres és el que em penso que ens ha d'animar en aquest inici de curs. Un afany que, com s'esmentava fa uns dies en un acte similar a aquest, també implica una dosi elevada d'alegria, tant per la feina feta com, sobretot, per afrontar la que tenim pendent. Vivim en èpoques de crisi, certament, una crisi que no admet la displicència ni el cofoisme. Parlem avui de crisi de refugiats, de crisi d'identitat, de crisi d'emergències nacionals, de crisi econòmica, de crisi comercial, en relació a la discussió de l'acord de lliure comerç, però no hem d'oblidar que tota crisi és una cruïlla, allà on prenem decisions, on la tria i el compromís que formen part de l'essència universitària es presenten de manera ineludible. Pel que fa a la nostra universitat, hem de dir que treballem per estar a la primera fila de les institucions acadèmiques, en docència, en recerca, en transferència i en qualitat, en compromís social i amb el territori. Moltes dades i l'augment en la consideració en els rànquings així ho certifiquen. I en aquest curs que iniciem, pel que fa a la docència, ens avala el fet que hem obtingut un 4% més de matrícules en primera opció. Els àmbits temàtics de fortalesa de la Universitat de Girona, que la Universitat de Girona ha perfilat a partir de criteris d'excel·lència, de potencial, de singularitat, d'oportunitat i entorn socioeconòmic, impliquen una singularització que ens ha de fer més competitius. Aquest és un dels objectius del curs que comença, com també ho és un aprofundiment cert de la funció docent i l'accent, com deia el rector fa poc, en una recerca sòlida, equitativa i cooperativa entre els grups que sigui la base de bons ensenyaments superiors de qualitat.
Com bé sabeu, una de les feines més importants dels economistes és gestionar de la millor manera possible els recursos de què disposem. És important tenir present aquesta tasca quan a la universitat a vegades podem caure en el desànim davant de la falta de recursos humans i materials. El rector de la nostra universitat sempre ha defensat amb fermesa que si la universitat catalana vol excel·lir, cal que s'hi destinin més recursos humans i materials. Davant la manca d'una política universitària a nivell de la Generalitat i de l'Estat que corregeixi les mancances de finançament, seria sens dubte fàcil caure en el pessimisme i en la resignació. Sempre és fàcil culpar a tercers i defugir les pròpies responsabilitats. Des de l'equip de govern de la Universitat de Girona no hem caigut en aquesta trampa. En exercici ple de l'autonomia universitària, la Universitat de Girona està gestionant els recursos de què disposa per tal de portar a terme diferents polítiques docents i de la recerca que han de permetre enfortir la universitat en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement. No cal dir que les polítiques que es porten a terme des de qualsevol govern, ja sigui la Generalitat, la universitat o les facultats i els departaments, reflecteixen les prioritats d'aquests governs a l'hora d'assignar uns recursos escassos. En aquest sentit, l'inici del curs acadèmic de la Universitat de Girona ve marcat per diferents polítiques que reflecteixen de manera transparent, clara i sense ambigüitats les prioritats contingudes al programa de govern de l'actual rectorat de la universitat. A final del curs passat es van aprovar en Consell de Govern diverses mesures relatives a l'assignació de recursos docents als centres de la universitat, d'acord amb el nombre d'estudiants matriculats, també referents al reconeixement de les tutoritzacions de treballs finals de grau, treballs finals de màster i pràctiques externes i també pel que fa als rebaixos docents. Aquestes mesures ens han permès tenir la disponibilitat pressupostària necessària per tal de poder garantir la carrera acadèmica del professorat més jove. D'aquesta manera hem pogut crear 10 places de professor lector i 24 professors que acabaven contracte hauran pogut passar a ser professors agregats. Aquestes dades, sens dubte, ens situen al capdavant del sistema universitari català, i jo diria que també espanyol, pel que fa a l'estabilització del professorat més jove i a garantir el relleu generacional a la nostra universitat. També amb la vista posada a assegurar i configurar el relleu generacional de la Universitat de Girona, al pressupost de 2016 destinarem 210.000 euros per augmentar més d'un 20% les percepcions que en concepte de beques reben els becaris predoctorals de la Universitat de Girona. Aquest increment situarà els becaris predoctorals de la universitat, de la nostra universitat, com els que tenen una retribució mensual més alta de tot el sistema universitari català. L'inici del curs també ve marcat per la introducció d'un programa d'ajuts propis de la Universitat de Girona per a la millora de la productivitat científica dels grups de recerca. Aquest programa, que està dotat amb 5 milions d'euros durant 3 anys, és únic en el marc universitari català i espanyol i representa una aposta ferma de la Universitat de Girona en exercici de la nostra autonomia universitària. Gràcies a aquest programa de recerca, els investigadors de la Universitat de Girona podran cooperar entre ells i millorar les seves competències i habilitats de manera que augmentin la seva producció científica i de resultes d'aquesta millora acabin sent més competitius en les convocatòries externes. Aquest curs segueix vigent el compromís ferm i inequívoc de l'equip de govern de la Universitat de Girona amb la millora de la docència. Novament, hem assignat, com ja es va fer el curs passat, als centres docents els recursos necessaris per tal que els grups de classe dels primers cursos no superin en cap cas els 60 estudiants.
Totes aquestes actuacions són una mostra clara que amb les polítiques adequades es pot treure el màxim rendiment dels recursos que tenim disponibles. Permeteu-me que faci referència a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i concretament que em refereixi als estudis de l'àmbit d'empresa, que és on hi ha el 80% dels estudiants de la facultat. L'àmbit de l'empresa és la principal raó de ser d'aquesta facultat i n'ha de ser, sense cap mena de dubte, el pal de paller al voltant del qual s'aglutini la docència, la recerca i la transferència de la facultat. I estic pensant, quan dic això, no només en el grau d'Administració i Direcció d'Empreses, sinó especialment en un grau que és idiosincràtic de tota la Universitat de Girona, el grau en Comptabilitat i Finances. Aquest grau és hereu, com bé sabem, de la diplomatura en Ciències Empresarials i, per tant, té una llarga tradició. Els estudiants del grau de Comptabilitat i Finances sempre han representat la part més important dels estudiants de la nostra facultat. Comptabilitat i Finances és un grau que forma professionals amb unes habilitats i competències molt demandades per totes les empreses. És inimaginable una empresa on la comptabilitat i les finances no siguin considerades imprescindibles. Comptabilitat i Finances és un grau que ha d'estar, per tant, molt implicat en l'entorn empresarial. Les pràctiques en empreses hi han de ser imprescindibles i alhora de qualitat i tutoritzades ben de prop. La docència i la recerca han d'estar molt ben cuidades i estretament lligades a la realitat del món empresarial. Calen projectes docents innovadors i cooperatius que motivin i enganxin els estudiants. En aquest sentit, em sembla especialment important i destacable el projecte transversal de creació d'una empresa que encapçala el professorat del Departament d'Empresa de la facultat i en el qual també participa el professorat d'altres departaments. En aquest projecte, els estudiants desenvolupen a les diferents assignatures les habilitats i les competències que són necessàries en els àmbits de les finances, la comptabilitat o la direcció de recursos humans, per exemple. I ho fan a nivell teòric, però principalment pràctic, a través d'un projecte de creació d'una empresa en el qual cooperen professors de totes les disciplines de l'àmbit de l'empresa. Aquest tipus de projectes motiven i enganxen tant els estudiants com el professorat. No són senzills de portar a terme, però són imprescindibles a la nostra universitat. Això implica que cal que s'hi assignin els recursos necessaris des del rectorat i alhora que aquests recursos es gestionin de manera adequada internament a nivell de facultat. Podeu estar segurs que des del rectorat tenim la voluntat política inequívoca de fer que els estudis de l'àmbit d'empresa en general i de comptabilitat i finances en particular siguin referents arreu. No fer-ho seria una irresponsabilitat imperdonable envers els estudiants, el territori i la societat. No cal dir que la complicitat del deganat de la facultat en els propers mesos serà clau per donar a aquests estudis la rellevància que es mereixen. I serà clau en un marc en el qual reformulem el sistema de govern universitari, establim nous paràmetres de direcció i de gestió, hem de simplificar estructures i hem de ser més oberts al canvi. En definitiva, hem de pensar a nivell d'universitat. Al mateix temps, no podem perdre de vista que la universitat ha de ser consciència general, un compromís que implica aportar elements de reflexió per a la crítica i la renovació de la vida social i de les bases del coneixement. Com a universitaris, ens devem a la reflexió, al treball seriós i cooperatiu, al coneixement, al desig d'avançar. És amb aquesta voluntat que declaro oficialment inaugurat el curs acadèmic 2015-2016 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Gràcies. Bé, amb les paraules del vicerrector, aquest acte queda inaugurat. Com heu comprovat, ell mateix ho ha dit,
és un professor de la casa, i per tant, doncs, d'alguna manera ens ha explicat molt bé com s'ha de funcionar aquí dins. El curs queda inaugurat i esteu tots convidats a una copa de cava en aquests moments al pati. Gràcies tots per venir.